Dios le bendiga, Dios le guarde. Un beso y un abrazo a la distancia. Ministerio para las Naciones, Maná del Cielo. Tengo que ponerme seria, hermano. Usted no me va a ver hoy con muchas cosas. Pastora, ¿y por qué? Ay, mi hermano, por la clase de invitados que tengo. Yo me siento más que regocijada y me siento con un beneplácito del cielo muy hermoso. Pastora, ¿por qué? Porque yo tengo dos amores bonitos de mi alma, de mi existencia, del infinito y más allá. Yo le dije a todos mis seguidores que la gente pensaba que el pueblo sana doctrina eran las personas sin formación, sin ética y sin educación. Yo le dije de usted que detrás de mí habían gente que caminaban en unos niveles. Y mire, no es humildad, amado. No, no es humildad. Porque no, hay que reconocer los rangos. Yo estoy al lado de mi amada Antonella Luna y mi amado bienvenido Kerry, estudiado, hermano, ingeniero hidráulico, pero sobre todo evangélico, evangelista, profeta y predicador. Y evangélico, que yo en mi vida nunca he visto un evangélico así. Pastora, esa fue la que yo le dije una vez, que con ella es que yo me siento a escuchar la palabra. Cuando yo tengo algún nivel de conocimiento que quiero retroalimentarme y quiero confrontar para ver si estoy bien o si estoy mal, allá que yo llamo. Antonella Luna es mi hija. Agradezco mucho a Neudi Villar, que fue el canal que Dios usó para yo conocer de todos grandes amores. Esto de ustedes, mis hijos, agarren todo esto y no me hagan quedar mal. Préndanse como un bombillo. Y ahí está el Wander, mis amados. Se van a quedar sin Wander. Amén, pastora. Gracias realmente por concedernos la invitación. Para nosotros es un gran honor realmente poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Es mío. Amén, así es. Es un privilegio de parte del Señor. De verdad que damos gloria a Dios por esto. Déjeme darle una promoción gratis. Usted ve, amado, usted ve de que esos son a mis seguidores que vienen acá a vacacionar. Ese señor que usted ve ahí, ese ungido de Dios, fue de los ingenieros hidráulicos que hizo tú. Usted ve esa ducha donde usted se baña en Verón, Punta Cana. Ese fue. Todo eso y esa grandeza y esa piscina. Ahí tenemos un servicio de mantenimiento. ¿Cómo que se llama la empresa, Lu? D-Class. Bueno, sí, tenemos una empresa de ingeniería hidráulica, diseños, etcétera. Pero realmente, usted sabe, sí, que estamos en el ámbito ministerial. Tranquilo, amado. Ya usted, la payola es gratis. El ingeniero y siervo de Cristo. No aprendimos, evangelista. Amén, amén. Sí, es realmente el privilegio nuevamente de nosotros, como dijimos, gloria a Dios. Y queremos hablar de una persona muy importante en este día, la cual es el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Sí, queremos Póngase su cafandra. Vamos a hablar del hermoso, del precioso. Amén. Entonces haga la introducción, amado, usted que va a saber la dinámica que vamos a emplear. Amén. Vamos a hablar cómo conocer al Espíritu Santo. Y vamos a introducirla leyendo la palabra en San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Amén. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Hablar del Espíritu Santo es algo bastante especial, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Y sabemos que Dios, nuestro Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo, aunque se menciona en la tercera persona, no quiere decir que hay una jerarquía, sino que el Espíritu Santo, al igual que el Padre, que el Hijo, es Dios, es el mismo Dios. Y para entenderlo, tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Vamos a tratar lo que es la personalidad del Espíritu Santo y sus acciones. Allí estaremos viendo que el Espíritu Santo es una persona y como tal tiene sentimientos, tiene voluntad. Cuando hablamos de sentimientos sabemos que el Espíritu Santo puede ser contristado. También sabemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad, porque el Espíritu Santo, dice 2 Corintios, que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y cuando vemos esto entendemos que tiene una voluntad y sabemos que la facultad de ser una persona tiene que ser alguien que tenga sentimientos, tenga voluntad y dominio propio.
Asimismo vemos que el Espíritu Santo también es quien enseña al creyente en las cosas diarias de la vida del creyente y también en todo lo que tiene que ver con las asignaciones que Dios hace en el creyente. Entonces el Espíritu Santo va comunicando al creyente las informaciones que son reveladas desde el corazón del Padre y se las administra a toda la iglesia. Por eso entendemos que el Espíritu Santo es una persona y que tiene así asignaciones importantes sobre la tierra. Y entender que la asignación del Espíritu Santo sobre la tierra nos ayuda como creyentes a poder tener una mejor formación en las cosas de Dios, a poder hacer las cosas correctamente como Dios quiere y tener el éxito que Dios quiere que tengamos en esta tierra. Amén. Okay. Así es. Podemos observar también ahí mismo en el texto base que leímos que el Señor Jesucristo deja básicamente el advenimiento del Espíritu Santo como una promesa. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo ya no estaba interactuando con la humanidad desde antes del Señor dar esa promesa. Porque, por ejemplo, lo vemos desempeñando su función como creador. En el libro de Génesis dice la palabra que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando analizamos su rol también vemos que él tuvo un papel determinante en la creación del hombre, porque dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, vino una participación directa de lo que es la Santa Trinidad. Pero luego más adelante, el libro de Job, creo que en el capítulo 27, no recuerdo bien el texto, pero sí sé que dice que el Espíritu de Jehová me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces es bastante hermoso porque habla de esto, de ese Ruach HaKadosh, como se conoce básicamente en hebreo, que fue que sopló ese hálito de vida básicamente en lo que es el ser humano. Sabemos que el hombre tiene un espíritu, pero fue a través del Espíritu Santo que el Señor dio lo que es la vida, lo que es la movilidad. Asimismo, también lo vemos interactuando en todo lo que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo hizo un papel, una función determinada con relación al pueblo de Israel. Lo vimos como venía y ungía para un papel especial. Venía sobre los reyes, venía sobre los profetas, traía mensajes divinos. También la tarea de la inspiración de las Sagradas Escrituras se datan básicamente desde el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora bien, vemos una promesa muy especial y es que el Señor dice en Joel capítulo 2 que en los postreros días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Ya el Espíritu Santo no iba a estar limitado básicamente a una nación, a un pueblo o a un trato determinado, sino que era una promesa que se iba a ser evidente a través de lo que es el nuevo pacto hacia todos nosotros. O sea, podemos decir que la persona del Espíritu Santo en la antigüedad solamente reposaba para lo que era lo profético de lo cotidiano fuera de la asignación. Entonces yo me pregunto, mis amados, ¿por qué hay tantas corrientes doctrinales, dogmáticas, de secta, que tienen como un problema? Porque cuando analizamos, hay una verdad que es irrefutable, y es que la mayoría, las tres iglesias fundamentales que tienen más arraigo, lo que es a nivel mundial, el catolicismo, el musulmán, el islam, y lo que es el evangelio pentecostal. Pero todos tienen en común denominador que hablan de Cristo. Tienen a Abraham como el padre, o sea, de Cristo no. Tienen a Abraham como el padre espiritual de la raza humana. Pero cuando analizamos a la Iglesia Católica y analizamos el Islam, sacan mucho de contexto al Espíritu Santo. Hay otras corrientes teológicas que tienen al Espíritu Santo como una fuerza activa. Hay inclusive corrientes que se hacen llamar los Jesús solo, que no le dan esa preponderancia al Espíritu Santo. Y hay una línea también de pensamiento que tienen otras corrientes de iglesia que se hacen llamar cristianos porque ellos creen en Cristo, pero entonces solamente creen en que la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo solamente fue algo que pasó meramente en Israel,
para el cumplimiento de lo profético que usted dijo. Entonces, yo le preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que se mueve en eso? ¿Por qué quitarle la esencia al Espíritu Santo? O sea, ¿qué es lo que el enemigo ve? ¿Y cuál en sí es el error? Gloria al Señor, doctrinario y de iluminación que tienen estas personas, porque no podemos quitar la preponderancia que tiene la persona del Espíritu Santo aún para estos tiempos. Exactamente. Lo primero es que no tratan de escudriñar, de saber bíblicamente quién es la persona del Espíritu Santo. Si no se parte desde una perspectiva ontológica de saber quién es Dios, cuáles son sus atributos, quién es el Espíritu Santo, lamentablemente vamos a errar. Es cierto que la doctrina de la Trinidad quizá no sea tan explícita o no tan exhaustiva, vamos a decir, a la luz de todo, de todo lo que es la Sagrada Escritura, pero realmente es una doctrina que es evidente y solamente se hace falta que la Biblia quizás mencione una o dos veces un texto o que la idea esté para realmente nosotros afirmar de que realmente es cierto lo que está escrito. Entonces, hay muchas personas que han confundido lo que es la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, tienden a pensar que el Espíritu Santo simple y llanamente es una personificación del poder de Dios. Pero realmente, escrituralmente, y más en el Nuevo Testamento, se evidencia esto de que el Espíritu Santo es una persona y que posee emociones, que posee una voluntad y que, como su nombre lo dice, realmente es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, como también lo dice la misma palabra. Entonces, en lo que es, por ejemplo, el Islam, estas personas creen solamente, básicamente, en Alá. Ni a Cristo lo toman en cuenta. Ellos tienen a Cristo como un profeta, pero ellos esperan que otro Mesías que no es Cristo. Les reconocen simplemente como una persona que hizo una obra y ya, pero no le tienen como el Mesías prometido. Asimismo también el catolicismo romano lamentablemente tiene una combinación de lo que es la tradición con lo que es la escritura. Y yerran porque lamentablemente hay libros incluso que sabemos que son apócrifos y esta literatura la entran dentro de su canon. Entonces por ahí empieza el problema de la tergiversación. Y todos sabemos que cuando lamentablemente se toman dos corrientes y se ponen, siempre se va a tender a abandonar una. Por ejemplo, no pueden coexistir lo que es la verdad escritural con lo que es la tradición, porque obligatoriamente un hombre caído, no regenerado, se va a afianzar en lo que es la tradición. Y es lo que ha pasado, o sea, ha venido por el tema de degradar básicamente las escrituras. Ha venido por no saber explícitamente o no conocer la palabra de Dios a profundidad, haciendo una exégesis correcta. ¿Qué tendría usted que decir, mi amado? Yo tengo una interrupción, pero vamos realmente ese es el punto crítico y por eso la iglesia tiene que entender, reconocer y comprender la relación con el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, todas estas corrientes religiosas tienen algo y es que no tienen la dirección del Espíritu Santo. Amén. El cristiano tiene la dirección del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que se nos había dado el Espíritu Santo como el Paracleto, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la iglesia realmente, como decíamos en un principio, tiene la dirección del Espíritu Santo, que es que le guía a toda verdad, a toda justicia. Si vemos las acciones del Espíritu Santo, vamos a entender que nuestro propio Señor Jesús vino cuando estaba en la tierra, fue ungido por el Espíritu Santo. Dice que fue también lleno por el Espíritu Santo. Cuando fue enviado al Jordán, el Espíritu Santo lo ungió. Y también fue lleno por el Espíritu y andaba reprendiendo demonios por el Espíritu. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta de que realmente el Espíritu Santo viene siendo la columna vertebral del cristiano, el creyente.
Y es por esto que en las asignaciones que nuestro Padre Celestial le da a un creyente, el creyente necesita la dirección del Espíritu Santo para poder operar en esa asignación correctamente. Porque cuando analizamos las Escrituras nos damos cuenta que Dios dice, nuestro Señor Jesús dijo, id y predicar a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. Dijo Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Pero cuando analizamos Hechos capítulo 16 nos damos cuenta de que el Señor le había dado el mandato a la iglesia, pero los apóstoles, el apóstol Pablo, cuando va caminando por la tierra de Frigia, en Asia, siente del Espíritu Santo que no. Dice que el Espíritu Santo le dijo que no predicaran en ese lugar. Y él, siendo obediente, siguió caminando. Y dice que luego vio una visión de un macedonio que le decía, ven, ayúdanos. Y entendieron por el Espíritu que el Señor le mandaba a Macedonia a predicar la palabra. Nos damos cuenta que ellos iban siendo guiados. Había un mandato de hacer algo de parte del Señor, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero nos damos cuenta que en ese momento, en ese instante, al Espíritu Santo no le plació. No era la voluntad de Dios que ellos predicaran en ese lugar. Entonces, por eso es tan importante que el creyente ande en esta dirección del Espíritu Santo, que conozca al Espíritu Santo, que lo reconozca y conozca al Espíritu Santo para que pueda ser exitoso en toda la trayectoria de su vida espiritual con Dios. Entonces, yo siempre he dicho, alguien me dijo, ¿por qué evangélico y por qué pentecostal? Porque cuando tú analizas las Escrituras, el Evangelio de Jesucristo es lo que más se asemeja a lo que es la Biblia. Entonces, podemos decir, una fuerza activa no tiene voluntad. Claro que no. Entonces, una fuerza activa no toma decisiones. No. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé, ¿para qué? Para la obra misionera. Entonces, ¿cómo también dice la Biblia? Que el Espíritu Santo repartió los dones. Una fuerza activa tiene la capacidad de decir, mira, Lucero, la capacidad que se te dio, tú vas a ser teóloga, maestra, conferencista, ok. Dice que el Espíritu Santo repartió los dones a la iglesia. Y conforme a su voluntad. Entonces tú entiendes que una fuerza no tiene voluntad. Claro. Porque una fuerza activa es un viento que tú lo ves y que pasa, pero que no tiene ojo, no tiene boca. Entonces, dice la palabra, una fuerza activa no tiene personalidad. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Amén. Entonces, una fuerza activa no se contrista. Exactamente. No se entristece. Y no obstante, pastora, cuando nosotros analizamos lo que Jesucristo dijo, Él dijo, le enviaré otro consolador. Cuando usted analiza esa palabra en el hebreo, usted se va a dar cuenta que denota a alguien de la misma esencia que yo. Es como otra persona igual a mí mismo. Entonces, Él dice, les conviene que yo me vaya por esta causa. Cuando usted analiza quién es Cristo, usted se da cuenta que Dios manifestado en carne. Pero en esta ocasión se aproximaba básicamente ya su ascensión. Usted ve. Entonces, Él está diciendo, enviaré a la tercera persona de la Trinidad. Vendrá Dios mismo también, pero ¿cómo? Manifestado en el Espíritu Santo. Usted tocaba un tema ahorita, mi amada Antonella, que yo me sorprendí. Yo dije, lo más es bueno. A veces la gente puede oírme arrogante, pero siempre lo voy a decir. Tú puedes estudiar en Harvard y si tú no tienes una iluminación de la palabra, porque yo no sé cómo hay personas que se paran a ellos refutar la teoría de la Trinidad. Solamente una persona con incoherencia refuta eso. Y es una doctrina salvífica. Entonces, eso es salvífico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene que escuchar la palabra. No, porque la palabra Trinidad no existe en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque la gente quiere idolatrar a los hebreos. Los hebreos tenían batalla, yo los respeto mucho. Se lavaban la boca 50 veces para mencionar el nombre de Dios. Porque ellos creían que el nombre de Dios era tan cosa que era impronunciable. Pero eso eran conceptos rituales que ellos hacían. Porque como yo voy a tener yo cómo llamarte, Antonella, Lucero.
y no te respeto y no te honro. Entonces, cuando tú analizas, es una doble moral. Entonces, hay cosas que la Biblia no te tiene que decir, es que tú tienes que entender que con los tiempos, la semántica, la interpretación de un idioma a otro, es una trinidad porque es un Dios trino. ¿Y cómo tú lo ves manifiesto? Cuando el Cordero estaba siendo bautizado por Juan, Emmanuel en la tierra, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando se habla de la creación, que tú la mencionaste, dijo: hagamos al hombre. Pero cuando hablo de hagamos, porque a quien yo más vi escondido en la antigüedad fue a Cristo. Pero todo el que tiene iluminación sabe que Cristo no es más que el ángel de Jehová, el que se le apareció a Josué. O sea, que yo digo, ¿cómo es que la gente estudia teología? Porque la gente necesita una humildad para que el Espíritu de Dios le llegue. Lo que pasa es que a veces hay gente, Lucero y Kerry, que estudiaron teología pero no tenían al dueño al lado de él. Entonces el conocimiento tiene que ir con una vida de oración, pero con una iluminación de la persona con la que tú estás hablando. Porque cuando dice hagamos, está incluyendo a la tercera persona del plural. Si fueran dos, vamos a hacer. Claro. Vamos a hacer. No, Lucero, vamos a hacer esto, tú y yo. No, hagamos al hombre, pero también se ve la misma coinonía en el asunto de la Torre de Babel. Exactamente. Entonces, ahí hay entonces, lo que quieren decir, no, que en el antiguo, en el ocultismo egipcio estaba Semirami, Osis y Osiris, que esa era pero ¿y qué importa? Hoy el enemigo siempre no ha tomado lo que es la Trinidad, porque de que eran deidades trinos, que de ahí eso es mentira. Yo digo, ¿dónde está la iluminación? Porque esa gente no eran idólatras. Y cuando se formó el canon, la Trinidad diabólica. Y por eso no tenemos que decir que hay un Dios trino. Hay un Dios trino. Que el diablo fue que imitó, porque está el anticristo, el falso profeta y la bestia. Exactamente. Pero también nosotros no es que dividimos a Dios, porque sabemos que Dios es uno. Claro. Como bien ilustra. Y el amado da una ilustración siempre que me gusta mucho. Sí, escuché hace un tiempo una comparación que se hizo de la Santa Trinidad con el Sol. Obviamente no se puede comparar, pero para figurar. Por ejemplo, el Sol es un astro que está en los cielos. Y cuando el Sol se ve allá, y alumbra a la tierra, los rayos de luz caen a la tierra y alumbran, obviamente. Y luego, entonces, cuando usted sale a la calle, esos rayos le queman la piel. Entonces, haciendo una comparación, se podría decir, por ejemplo, el sol viene siendo el Padre. Jesús, que alumbra toda la tierra, son los rayos de luz. Y el Espíritu Santo viene siendo esa quemazón que usted siente, la presencia y el fuego, viene siendo el Espíritu Santo. Pero el sol sigue siendo un solo astro, el sol. Entonces, el Padre es un Dios trino, reflejado en tres manifestaciones, pero es un solo Dios. Por eso decimos que tanto el Padre como Jesús, el Hijo, como el Espíritu Santo son un solo, es el mismo Dios. Claro, y usted sabe cómo tú puedes comparar que son lo mismo, porque la Trinidad es la única a nivel del globo terráqueo y de toda la Biblia que tienen los mismos atributos. A eso vamos a entrar, entonces, pastor. Ahora vamos a hablar de cómo esos atributos se manifiestan. Y están alineados en exactamente. Ellos. Pues no me te voy a adelantar. Amén. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que el Espíritu Santo posee omnisciencia. Porque dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esto es una pregunta que hace el profeta, y es así: el Espíritu Santo es omnisciente. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Sí, que en la antigüedad así era que se le conocía. Exactamente. Como el Espíritu de Jehová. Exactamente. Y el mismo Espíritu Santo en la gracia. Exactamente. Y también, como en la gracia se le llama Espíritu de Cristo. Ajá. También, porque es el mismo. Amén. O sea, también usted mencionaba los emblemas. Hay emblemas del Espíritu que se utilizaban para reflejar lo que es su carácter. Asimismo, también cuando analizamos Isaías capítulo 11, versículo 2, ahí habla de los 7 espíritus de Dios, pero no es que son 7 espíritus, sino que son 7 manifestaciones. De un sol.
Y eso también va, Lu, que un día lo estábamos hablando tú y yo, y mi esposo Dionisio habla mucho de esto. Nosotros decimos para que usted vea cómo ¿cómo se le dice? Eso es un artículo, Exactamente. Cómo un artículo en una oración cambia una connotación. Un significado. Porque decimos los frutos y es incorrecto. Dice el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, de ese fruto, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, dele para allá. Exactamente. Vamos a conectar. Amén. Es algo hermoso realmente. Asimismo, también podemos observar que el Espíritu Santo posee omnipresencia. Amén. Porque dice el salmista en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de dónde? De tu presencia. O sea, y es algo tremendo porque dice, si tomare las alas del alba y me fuera sobre el firmamento. Esto es caviar, iglesia, cómetelo, oíste. Siga, Lucero. Es algo precioso, pastora, porque cuando el salmista dice, si tomare las alas del alba, está diciendo, si yo viajara a la velocidad de la luz, aún allí me asirá tu mano y me tomará tu diestra, creo que es que dice. Pero ahí se habla, usted sabe que la velocidad de la luz es un cálculo básicamente incontable. Exactamente, esa es una velocidad bastante rápida. Sí. Entonces eso habla de eso, de lo que es la omnipresencia del Espíritu Santo. Por eso es que la promesa del Señor es que estará con nosotros, pero también en vosotros. O sea, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque posee esa omnipresencia. Él puede estar en todos los lugares a la misma vez. No es limitado por un espacio, no es tampoco limitado por el factor tiempo, sino que Él está tampoco. Exactamente, lo llena todo en todo, como dijo también el apóstol Pablo. Es algo realmente maravilloso. Se siente la presencia del Señor. Es algo hermoso. Asimismo también el Espíritu Santo posee lo que es la omnipotencia y eso se observa. ¿Dónde? En el ámbito de la creación. Así como Dios el Padre, el Espíritu Santo estuvo presente y tiene la facultad para crear, tiene la facultad para regenerar, tiene la facultad para hacer todo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. O sea, para Dios dice la palabra que todas las cosas son ¿qué? Posibles. Él es el todopoderoso, el que todo lo puede. Y asimismo este atributo es compartido con el Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Porque Él es el mismo. Amén. Amén. Nuestro amado evangelista, gloria a Dios. Bienvenido, querido. Y también lo vemos en el nacimiento de Cristo. O sea, un nacimiento virginal que fue engendrado en María. O sea, amén. Vemos al Espíritu Santo interactuando en toda la creación y en todas las manifestaciones del poder de Dios. Y en todas las manifestaciones de Dios interactuando con sus siervos, con sus hijos, con la iglesia. Amén. Ese es un punto importante. Por eso yo no comparto tampoco el punto de que los ángeles y eso, que tuvieron de que las hijas de las mujeres, porque realmente la encarnación es un hecho único. Nosotros sabemos que Cristo es preexistente. Existía antes de su nacimiento. Su presencia. Juan lo dijo. Lo testificó el mismo Cristo. Abraham vio mi día y se alegró. Entonces, el agente de la encarnación, ¿quién fue? Fue el Espíritu Santo. Esa semilla que se colocó en ese vientre, este hecho de Dios manifestarse en carne, solamente podía ser desarrollado por este agente. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el único dador de vida. Amén. Así es. Y yo siempre lo digo, yo veo muchos teólogos que se sientan y mucha gente es rabina. Yo digo, Señor, revélame si la que estoy mal soy yo. Nunca he creído que un ángel tiene la capacidad. Mire cómo yo veo la creación. La creación, yo veo a la Trinidad como unos ingenieros que crearon su creación máxima, la patentizaron ellos y ahora yo voy a comparar porque me gusta ilustrar, porque hay gente que no caminan en esos niveles de revelación. Y dije que ya no voy a soltar más misterio en las redes. Yo voy a hablar normal para no seguirme buscando lío. Yo veo la creación como la Coca-Cola. Los creadores que hicieron la fórmula de la Coca-Cola, solamente ellos la tienen. Y cada compañía de comida tiene una fórmula. Entonces yo digo, la fórmula de la creación
la Trinidad no se la iba a poner a expensa a los ángeles ni a los demonios. Lica Basanda, tú me puedes buscar que dice que sé yo qué, que los gigantes, y que en el hebreo a mí no me importa. En el contexto humano, Dios no iba a dejar ese diseño de cómo salir de lo eterno a entrar, porque Jesús no podía entrar ilegal. Por eso era que Cristo tenía derecho legal. Satanás está en la tierra como un ilegal, porque Satanás, el Señor lo reprenda, no pertenece a este mundo, él es un espíritu. Claro. Por eso él necesita un cuerpo donde caminar, donde operar. Y como todavía Adán y Eva no estaban endemoniados, escucha misterio, Satanás, yo siento un rema muy fuerte, me bajo ahora mismo. El diablo nunca se le ha metido en el cuerpo a la gente. No puede. Tuvo que tomar un animal y agarrar la boca de una culebra. Tú nunca has visto a nadie diciendo, ay, yo tengo al diablo, el diablo se montó en mí, el Señor lo reprenda. Porque hay gente que hablan de principado, hay niveles de jerarquía demoníaca, que por el poder que ellos no tienen, el cielo no les permite que posean un cuerpo. Los principados y las potestades no poseen cuerpo, están en las regiones celestes, y la jerarquía de ellos es que ellos tienen demonios por debajo de ellos y ellos delegan. Pero entonces cuando alguien está atado, les roban los sentidos. Pero la divinidad del Espíritu Santo es tan fuerte que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes estar conectado en el cielo. Y si alguien te topa, tú te desconectas. Tú dices, me sacaste de comunión. Porque aunque tú estás conectado, tú no pierdes, porque Él no enajena y Él no ata. En donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad de ordenar. Ahora yo digo, y lo voy a decir con toda autoridad, porque por algo Dios lo usó a ustedes para este tema. Entonces, mis amados, bienvenido Kerry y Antonella de Kerry. Ustedes podríamos decir con toda certeza que el descuido espiritual y la depravación que hay es porque la iglesia, algunos, para no vernos arrogantes, hemos perdido el direccionamiento del Espíritu Santo. Claro que sí. Porque la gente habla, hermano, pero Cristo fue guiado, dice, justificado por el Espíritu. Claro. Él tuvo esa llenura, él tuvo esa guianza. Cristo se sometió a todo. O sea que el Espíritu Santo es infalible. Y yo digo que el desorden que tiene la iglesia es porque nos falta más intimidad. Y cada quien ve aquella dispensación como majestuoso, porque la gente tiende a ser muy sensacionalista. Moisés, las 10 plagas, los milagros. Pero nadie, esta dispensación, Moisés no tuvo un pedazo del Espíritu Santo viviendo dentro. ¿Usted sabe lo que es eso? Que un pedacito de Dios esté dentro de ti. Eso no tiene comparación. Es poderoso. Sígame. Amén. Así es, pastora. Es un tema importante. Por eso el tema es cómo conocer al Espíritu Santo. Estamos en la parte básicamente de desarrollo doctrinal a la luz de las Escrituras. Pero realmente el Señor ha delegado el Espíritu Santo. O sea, le ha puesto una obra. Hay una obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Automáticamente nosotros nos convertimos, dice la palabra, que somos sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Amén. Ya usted, cuando usted se convierte, viene a Cristo Jesús, usted posee lo que es el sello del Espíritu Santo. Pero en esa promesa de Joel 2 dice el Señor que en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Esta es una promesa vigente para todos nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Acercarnos más al Espíritu Santo, anhelar al Espíritu Santo. Y dice la palabra que Él nos anhela a nosotros incluso celosamente. El Espíritu Santo quiere que nosotros desarrollemos una intimidad, una relación con Él, porque es el Espíritu Santo que obra en el creyente también lo que es el proceso de la regeneración, el proceso de transformación en nosotros es desarrollado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, lamentablemente, no podemos ni siquiera orar efectivamente, porque así lo dijo el Señor Jesús, que Él nos iba a guiar. Dice que el Espíritu Santo... Que como íbamos a pedir no sabríamos, pero que Él iba a tomar. Exactamente. Y que Él no nos iba a guiar, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y qué hermoso es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros desarrollemos una coinonía. Y es la palabra que se utiliza en griego para la palabra comunión. Y significa ¿Cómo esto, se llama? koinonía.
No koinonia. Exactamente. Pero en hebreo. Exactamente, pero esto es comunión. Dice, es en griego, perdón, exactamente. Sí, es donde convergen básicamente los cielos y la tierra. Es que esa unión entre el Espíritu Santo y tú se da. Es lo que trae lo profético, es lo que conecta el cielo con la tierra. Exactamente. Entonces, lamentablemente, estamos cometiendo muchos errores hoy en día, pero ¿por qué es? Por la falta de dirección del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice que el fruto del Espíritu es. ¿Por qué? Porque hay una lucha, como él dice, entre el Espíritu y la carne. Entre ese Espíritu regenerado que esté en nosotros, porque es otra cosa. El hombre se constituye en la habitación del Espíritu. Cuando es transformado, cuando es regenerado, cuando entra en la relación de pacto con el Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo habita ¿dónde? En nuestro espíritu. Amén, sí. Y que en el Espíritu nosotros recibimos ¿qué? Confirmación de que somos hijos de Dios. Y dice el apóstol que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. La evidencia real de que estamos alineados, de que tenemos derecho a esa paternidad del cielo, ¿cuál es? Es la guianza del Espíritu Santo. Sí. Entonces, lamentablemente, hay un descuido espiritual. Lamentablemente, la carne o la naturaleza caída, porque muchas veces pensamos que la carne tiene que ver con el cuerpo físico. Por eso tenemos personas con tendencias ascetistas dentro del evangelio también. Espérate, Lu. ¿Con qué se come eso? ¿Ascetista de aceptar? No, eso es. Defíneme. Eso es personas que tienden, ¿usted sabe a qué? A maltratar el cuerpo, a sacrificar el cuerpo. Usted no ha escuchado, esta carne hay que matarla. Usted no ha escuchado ese término, porque estamos pensando que tenemos que este cuerpo que nosotros tenemos, que es la habitación del Espíritu, porque ese es otro tema. Otro estudio. Exactamente, lo que son la fase del hombre, pero la realidad es que el cuerpo es lo que le da forma al alma y lo que le da forma al espíritu, es donde habita el alma y donde habita. Es la tienda. Exactamente, es la tienda, es el tabernáculo, exactamente como dijo Pablo. Entonces, pensamos eso, que la carne es simple y llanamente el cuerpo, pero no se habla de lo que son las intenciones, de lo que es la voluntad, de lo que es las emociones que tienen que ser dirigidas, organizadas, direccionadas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo viene y regenera el alma, pero también te vivifica en el Espíritu. Yo te voy a decir algo, Lucero y mi amado Kerry. Un evangelio sin espíritu. Yo no sé cómo son la gente que creen de que en Dios y de que ellos no creen en el Espíritu Santo, pero eso es aburrido. Eso es aburrido. Tú sabes lo sabroso de lo sabroso que es Espíritu Santo. Yo le tengo pena a la gente que presumen conocer al Padre y al Hijo y no se han dado con ese mero de esa cosa hermosa. ¿Tú sabes lo que son esos candelazos que ese Espíritu Santo te da? Claro. Y cuando te abraza y te consuela, te dice, yo estoy aquí, mija, tranquila. Y no solamente eso, claro, y cómo trata a través de sueños. Te consuela. Claro. Te redarguye. Exactamente. Cómo utiliza las vías de la revelación especial para tratar con cada uno, porque Él no se limita. Él habla. Así como usted y yo estamos hablando, el Espíritu Santo Él es el que le habla a los profetas. Y tú leyendo una Biblia, la palabra no es el Cordero, porque el Cordero está en el trono. A veces yo cuando voy a leer la palabra, yo escucho esa voz que me dice, vamos a hablar misterio. Y yo, Señor, ¿y de qué yo voy a hablar, Espíritu Santo? Tú vas a predicar de esto y esto, y que yo voy a decir esto y esto y esto. Y a veces llego a los lugares y veo a la gente y me dice, esa es la carta de representación. Digo, papá, ¿cómo vengo? Me dice, tú vienes hoy como profeta. Me dice, no, viene bajo ciencia. No, tú vienes hoy como pastora. Bájale la hacha a todo el mundo. Claro. Entonces, cuando tú tienes una guianza del Espíritu Santo y la iglesia no sabe y que el factor de destrucción de la iglesia es porque hemos sacado la paloma. Tenemos que dejar que el Cordero entre al templo y agarre a los cambitas y le dé su latigazo y agarre los bueyes y agarre la paloma, porque a la paloma hay que darle libertad. Amén. Es que la paloma no se está dejando volar. Por eso son las precariedades, porque quien guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Quien revela lo oculto es el Espíritu Santo. Es algo poderoso, pastora, porque mire,
muchas veces el creyente no es victorioso en muchas áreas, es por la falta de guianza del Espíritu Santo. Sí. Por no ponerle atención a lo que el Espíritu Santo dice, por no sincronizarse a lo que dicta el Espíritu Santo de Dios. Y no estamos partiendo desde una experiencia existencial, no. O sea, sino que estamos observando exactamente lo que la Biblia dice. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Por eso es que yo no creo en el cesacionismo. Yo no creo de que los dones y la manifestación del Espíritu Santo fueron hasta el Pentecostés. El Señor dice que Él es inmutable en su esencia. Entonces, si Él es inmutable, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Y la misma manifestación, la misma comunión, los mismos dones que experimentaron los apóstoles son los mismos que están vigentes para hoy en día. Esa relación que tenía Pablo con el Espíritu es la misma la que usted y yo podemos experimentar. La misma relación que tenía Pedro es la misma que nosotros podemos experimentar también. Lo que pasa, Lucero y Keri, es que hay un asunto teológico. Cuando la iglesia entró en el periodo de la iglesia dormida, cuando Constantino entró, no se le dio libertad al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con el Espíritu Santo? Con el cristianismo lo que se hizo fue una fusión del ocultismo. Y la iglesia entró en ese periodo de dormida y de ahí es que sale el catolicismo. Eso es historia bíblica y teología que la gente no sabe. Entonces, por eso se levantan esas corrientes teológicas sin darle la esencia al Espíritu Santo. Pero el asunto del Pentecostés no solamente fue una manifestación haciendo alusión a lo que era la fiesta de las 50 semanas, que era verdaderamente un tiempo especial que Dios tomó para crear un boom, porque esa era la fiesta patria de Israel, donde todos los judíos e israelitas esparcidos por todo el globo terráqueo descendían a esa fiesta. Es como cuando Dios dijo, me voy a preparar un escenario y voy a preparar para lucírmela. Entonces dice que de repente dicen ellos, ¿cómo le escuchamos? Yo cuando estudiaba en mis años decía, Pai, ¿cómo eso? ¿Cómo estudiamos? Porque dicen que Apolo era un judío de Alejandría. Entonces ahí es que el Espíritu Santo me dice, Kenny, acuérdate que la paternidad la daban los padres. Tú podías nacer en Ucrania y si tu papá era de las 12 tribus, tú eras judío. Eso era algo establecido. Entonces, ellos decían, ¿cómo es que le escuchamos hablar las maravillas de Dios en la lengua en la que hemos nacido? Claro. Ellos no dijeron de la nacionalidad donde somos, ellos se sentían judíos. Entonces, el Espíritu Santo, yo digo, ¿y cómo es que la gente cae en esta ignorancia? Entonces, todos esos siglos la iglesia duró dormida. ¿Pero por qué era? Por la opresión. La iglesia apostólica tuvo un mover muy evidente del Espíritu Santo. Pero luego cuando vinieron esos emperadores que hicieron toda esa guerra, eso fue terrible. Luego viene Constantino. La iglesia se queda dormida. Entonces luego queda atrapada en el catolicismo romano. Y ahí entonces que viene Martín Lutero. Y luego en el siglo XVII por el XVIII viene el mover. Por ahí está María Gulgurete, que era una mujer que dice la Biblia, que la Biblia no, la historia dice que a esta mujer le llamaron la que mostró al Espíritu Santo. Dice que esta mujer ministrando en un lugar y a cuadra la gente caía. Y estamos hablando del movimiento de Azusa. Entonces la gente, para golpear lo que es la manifestación del Pentecostés, de la evidencia del Espíritu Santo, quiere mezclar la conducta del creyente. Yo no tengo la culpa de que yo no tenga dominio propio. Que si el Espíritu Santo me agarra, yo salga voceando y adorando, déjame tranquila. Entonces se ha querido como burlar y minimizar la manifestación. Porque a veces hay gente que recibe niveles, pero no tienen esa madurez. Ya yo no voy a salir corriendo cruzando la pista, porque ya yo soy emocionalmente madura. Claro. Ya yo tengo la capacidad de quedarme así, decir gloria, ay, aleluya. Y es como Pablo dijo a la iglesia de los Corintios con el asunto del hablar en lenguas. Él dijo que el espíritu del profeta está sujeto ¿a qué? Al profeta. Al profeta. O sea, ya hay una madurez que la persona, como usted dijo, se desarrolla. Pero ahora bien, delante de la presencia del Señor tiembla la tierra. Si el monte Sinaí humeaba, dígame usted. Mamá, espérate que siento a Dios y quiero hablar lengua. Háblame. ¿Qué será
un Leva simple Shenda. mortal. Dígame usted. Si dígame usted. Dice que caían, que era el fuego, era como un horno prendido. Gloria. Y dice que Moisés, lo último, Jehová le dijo a Moisés, dile al pueblo que se despeguen. Y que, yo siento la vida del que me llamó. Que no se peguen de los límites del monte. Porque morirán. Que yo no respondo. Y dile que, yo siento, ay, Dios mío, sigue, luz, préndete. Es así, Avanza, pastor. Cristo. Entonces, realmente, lo que se requiere es esto. Y no hay que tener un manual. Eso está ahí. Está la Biblia para direccionarnos. Y el Señor Jesucristo dijo que qué padre que su hijo le pida un huevo, le daría una serpiente. Que si los hombres saben dar buenas dádivas, ¿cómo no le iba a dar él, el Espíritu Santo, a aquel que se le pidiere? Sí, dice que si le pedía un pedazo de pan no le iba a dar una piedra. Exactamente. Entonces, al final de la jornada, Lucero, podríamos decir, hay que dejar a las personas que no tienen esta línea de pensamiento, porque lo más grande del mundo es que la mayoría de las corrientes religiosas y teológicas salieron del cristianismo. Personas que salieron heridas, gente que agarraron la Biblia. Alguien me preguntó, pastora, en una clase, y alguien me dijo, yo creo que fui muy fuerte, me dijo, pastora, ¿tú tienes la verdad absoluta? Yo le dije, sí. Y yo dije, pero yo como que me voy arrogante. Cuando tú tienes una dirección del Espíritu Santo y tú respetas, porque lo primero que me hablaron, que me guiaron fueron ellos. Yo le dije, Luz, y bienvenido, Kerry. Yo tengo ciertas cosas que el Espíritu Santo me habla. Y me dijo que no des un tema que yo no lo domine. Que no me pare a enseñar conceptos humanos. Me dijo, pastora, pero a usted el Espíritu Santo lo que le estaba dando era hermenéutica. Esos son los principios de la hermenéutica, lo que es el respeto. No es que yo voy a decir que yo soy todóloga, líbreme Jehová, porque yo todas las cosas no las sé. Pero si yo soy una persona que me dejo guiar del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener, porque la verdad absoluta, ¿quién la tiene? Dios. Es Dios. Y es así. Y cuando tú estudias la palabra y tú te apegas, ahora cuando yo agarro conceptos humanos y cuando yo agarro algo que yo creo que es mío, y yo no dejo que la palabra venga sobre mí. Y cuando yo no tengo una buena interpretación bíblica, ¿qué va a pasar? Que yo voy a terminar enseñando conceptos humanos. Entonces, todas esas religiones que son de alta élite y que tienen muchos prepulsores a nivel mundial salieron del evangelio. Pero ¿cómo salieron? De una manera tergiversada, sin una iluminación, sacando de contexto dogmáticos y cosas que tienen relevancia en cuanto a la salvación. El Espíritu Santo me ministró, me dijo, mira, cosas dogmáticas con ninguno de tus hermanos la discuta. Lo dogmático es dogmático, yo le doy la libertad, pero defiende mi palabra. Pastor, ahí hay que defender apologética. Es una raíz de la teología que estudia la defensa del evangelio. Que la Biblia no es para contender. ¿Quién te dijo a ti? Pues tú no has leído Biblia. Pero Pablo contendió con los judíos hablando, ¿sí o no, Luz? Defendió la fe. Sí. Defendiendo la fe. Usted tiene que hacer apologética. Ahora, cuando ya usted entiende que esa persona está enajenada, entonces ahí se cumple que no le eche la pela a los cerdos. Tú le hablas, pero si el Espíritu no los seduce y los convence, ya tu palabra, lo que van a servir para el día postrero, es como una justificación. Entonces, al final de la jornada, amado, esto es que hay que alinearse con el Espíritu Santo. Amén. Así Entonces, es, ya, mi pastora. amado, les dejo los micrófonos. Yo nada más voy a despedir. Dios se revela. Amén. El Señor anhela que le conozcamos. Y esto no es una filosofía que nosotros venimos a mostrarle. Realmente son vivencias, acercamientos, conocimientos que el Señor en su misericordia le ha placido. Dame 7 pilares reducidos. Dame 3 tú y el pastor deme 4. 7 pilares para conocer al Espíritu Santo en este tiempo ligerito. O sea, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si orar, ayunar, qué estilo de vida. ¿Cómo mi hermoso Espíritu Santo se me puede manifestar? Puede ser, amado Kerry, que el Espíritu Santo se le quiera revelar a alguien y la persona no permita. O deme 4 nada más para reducir. Corrigiendo, evangelista, no pastor. Evangelista, profeta. Gloria a Dios. Sí,
4 pilares, cómo el Espíritu Santo se le puede revelar. Cómo yo puedo interactuar, tener ese acercamiento para poder fluir. Primeramente, quien convence de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente una persona de corazón se ha arrepentido, convertido a Cristo. El Espíritu Santo está ahí, está guiándole a toda verdad y a toda justicia. Amén. Esa persona empieza a tener revelaciones de Dios. Y es el mismo Espíritu que le empieza a revelar los propósitos eternos de Dios a ese creyente. Entonces, el asunto está en que el creyente cada día se apegue a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada con él. Está diciendo algo muy profundo aquí, porque cuando la persona tiene la necesidad de Dios y se agarra de la palabra del Señor, lee la palabra, la escudriña, la consume, la misma palabra y la guarda, esa misma palabra lo va santificando y lo va haciendo más apto para una relación más profunda con el Espíritu Santo. Lo primero es reconocer que el Espíritu Santo está ahí. Lo segundo es querer llegar a ser amigo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos anhela más que nosotros mismos, nos anhela celosamente, dice la palabra. Okay. Y este no es un celo malo, sino es algo bueno. Un celo de cuidado. Él quiere cuidarnos, Él quiere estar con nosotros, estar ahí. Eso es igual como, por ejemplo, cuando una persona es invitada a una casa y esa casa está limpia y bien olorosa y hay aire allí acondicionado y todo, está bien acogedora la casa, esa persona se va a sentir bien en esa casa, le dan buenas comidas y todo eso. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra a una persona y lo toma como templo, también asimismo, cuando una persona adecúa su corazón, su forma de pensar, de actuar, empieza a sincronizarla a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se siente contento y empieza entonces una relación más cercana, porque Él se contrista, dice que con amargura, maledicencias y todo eso, el Espíritu Santo se va a contristar. Y aunque Él quiera llegar a tener una relación profunda con la persona, si la persona se deja guiar por esta mala conducta, el Espíritu Santo se va a contristar, o sea, se va a apagar, se va a apartar. Entonces, lo primero es reconocer que está el Espíritu Santo ahí. Lo segundo es esforzarse por hacer las cosas correctas que a Dios le agradan. Y lo tercero es empezar a buscarlo en ayuno y oración. Amén. Amén, así ¿Algo más, Antonella? Amén, así es. Es importante esa parte de la búsqueda, porque muchas veces... O sea, todo es importante, pero luego que de dar esos pasos, es importante eso, que la persona empiece a pasar tiempo de calidad, en intimidad, buscando al Espíritu Santo. Sí, le voy a dar un secretico a los hermanos. A veces me llaman personas, pastora, yo estoy buscando el bautismo con el Espíritu Santo y no lo recibo. No los busque, cambia la oración, cambia. ¿Qué me impide? Dice la Biblia que si tú pides y no recibes porque pides mal. Espíritu Santo, ven a mí, bautízame. Tú lo estás pidiendo, pero hay impedimento. Entonces cambia la oración. Espíritu Santo, estoy aquí delante de ti. Tú eres santo. Redalgúyeme, revélame, ven tú y hazme. ¿Cómo que se dice cuando uno le dice a alguien que te escudriñe de dentro? ¿Una introspección? Una introspección. Yo no me lo sé todo, mi amor. Para eso los tengo ahí. Una introspección, esto mismo. Si le falta, usted lo pone. Y revélame en lo más profundo de mi ser que hay que me impida. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y el Espíritu Santo no vive en un corazón con raíz de amargura y enojo. Y otra cosa, pastora, porque muchas veces nosotros pensamos que si una persona no tiene el bautismo del Espíritu Santo con manifestación de lenguas, no tiene. O sea, es como si no lo tuviera. Muchas personas piensan eso. El hecho de que una persona todavía no tenga la evidencia de hablar en lenguas no quiere decir que no tenga al Espíritu Santo de Dios. Porque observamos que los apóstoles fueron bautizados en Hechos capítulo 2. Pero antes de eso ya el Señor le había dicho, recibid al Espíritu Santo. Claro. Y le sopló. Ahora bien, ¿qué pasa con el bautismo? El bautismo, el Señor Jesús dijo, quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder. O sea, viene el dunamis, viene el poder ¿para qué? Para el servicio, que es diferente. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que usted se convierte, ya hay una obra del Espíritu Santo en usted. Espérate, Lu. O sea, que tú me dices que por ahí hay gente amargada,
que creen que no están llenos y ellos no saben que el Espíritu Santo tiene una asignación de perfeccionarte para llevarte al cielo. Pero que una gran evidencia de lengua y eso es para la perfección de la iglesia. Esa parte es más ministerial. Exactamente. Pero si tú tienes una vida pía, el tsunami de Dios viene sobre ti y te ayuda a tener una mejor calidad de vida como ser humano y creyente. Pero venga acá, pastora. Por ejemplo, ¿qué es lo que evidencia que un hombre es realmente regenerado? No su fruto. Es el fruto. No es que exactamente, no es que hable muchas lenguas o que brinque mucho, sino lo que evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Mire, nosotros tenemos un testimonio poderoso con relación a eso. Si mi amado esposo me da el permiso. Mi amado esposo es una persona, desde que yo lo conocí, esa fue una de las partes que más me agradó. Ese anhelo, esa devoción que él tenía por el Espíritu Santo, pero todavía él no había recibido el don de hablar en lenguas. Pero era una persona de fruto, era una persona de búsqueda. La gloria sea para el Señor. Si todavía, sin haber estado con el don de lenguas activo aún, mi amado ayunaba ayunaba 14 días sin entregar. ¿Quién era que lo facultaba para eso? El Espíritu Santo. Claro. Sin entregar, en un ayuno prolongado, o sea, en un ayuno total durante ese tiempo. Pero lo más tremendo era esos frutos que se evidenciaba de una vida piadosa, de una vida regenerada. Y el despegue que Kerry tuvo, porque Kerry trabajaba, quizás me pasé ahorita, pero sobrellévenme. Kerry trabajaba con la élite de República Dominicana, con los raineros. Entonces, y ahí había muchas ofertas para él y se alejó de todo con principios y valores. Exactamente, entonces... Le dimos golpe a todo el mundo, hermano. Todas las madres querían que se casaran con el ungido, pero ese era de nosotros, de Antonella Luna. Ay, Dios mío, Padre. Entonces, pastora, eso fue para mí como algo... impactante, porque yo veía eso y ahí yo aprendí eso, que realmente el hecho de que una persona hable lengua o no determina si tiene al Espíritu Santo o no. Luego, claro que sí, Dios lo bautizó, sí. Papá lo hizo, fue algo maravilloso, un estruendo maravilloso en el ministerio también, porque es necesario, sí. Usted ve, pero realmente la persona no puede vivir amargada por eso. Pastor, y le testifico algo, y discúlpeme. Okay. En ese tiempo, cuando aún no hablaba en lenguas, yo me acuerdo que Dios me puso a operar en dones de sanidad. Íbamos, por ejemplo, y evangelizábamos en un hospital y Dios sanaba a una persona, y no una vez, sino varias veces, creo, y con la familia. Porque yo no hablaba en lengua como usted y los demonios se manifestaban. Y se metía una candela. En la liberación también. Liberación dura. Y con reprensión de demonios también. Sí, también. O sea que... Y un anciano allá donde yo nací, en la Iglesia de Dios de la Profecía en Tanquecito, ese anciano se llamaba José Sierra. Eso era lo más lindo que había en esta iglesia. Él me decía mi hija va y me abrazaba, y yo nunca hubiese visto. Ese señor tenía un fruto del Espíritu y él se le aguaban los ojos porque él nunca habló en lengua. Pero yo en mi vida nunca vi un señor tan respetuoso, tan temeroso, que marcó toda una generación. Tiene sobrino, hijo, nieto, pastores. Sus hijas son esposas de pastores, adoradoras. Toda una generación, la familia Sierra. Dicho sea de paso, él es el pastor de mi amor bonito, Jonathan Sierra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y ese anciano, junto con su esposa, Bienva Sierra, fueron los que levantaron la iglesia del túnel allá en Andrés Boca Chica. Entonces eso es una buena cosa, porque hay gente que vive en amargado y hay gente que dice, pastora, yo nunca he hablado en lengua. Lo que pasa es que no todo el mundo fue llamado a tener ministerio. Y es un don también, amén, pastora. O sea, el don de lenguas es un don. Como el de sanidad. Exactamente. Y muchas veces nosotros mismos en las iglesias es que estamos mal acostumbrados a eso. O sea, hemos desarrollado, etiquetado que si tú no hablas lengua, tú no estás lleno. Tú no estás lleno. Y no es así. No es así. Porque lo que evidencia que realmente un hombre, mire, eso era difícil. Todo el mundo predicando, porque es otra cosa.
cuando las personas muchas veces no ven que el ministro le habla en lengua, entienden como que Dios no está con ese hombre ni que Dios no puede operar a través de él en otras dimensiones. No, pero eso lo hace el conservador, porque una persona de educación no sabe que no. Exactamente. Pero hay yo viví eso, pastora, fue una experiencia. No, porque sabíamos, mi amado, quién en el pueblo que estábamos, inclusive yo por lo menos, bueno, ustedes se acuerdan, mi primer viaje misionero fue con estos dos bombones. Nos fuimos para allá, para Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. ¿Y cómo eran esa gente? ¿Tú te acuerdas? Esa gente recibían y era gritando. Entonces, cada país por el Espíritu Santo tiene su cultura. Ustedes se acuerdan, mis amores, y su idiosincrasia. Pero la gente piensa, el evangélico RT o conservador, ellos son conservadores. Yo le dije a ustedes, que ustedes creían que era, yo les dije, miren, cojan su ticket, que en el pueblo sana doctrina hay gente de élite. Ustedes no lo han visto, yo aprendido. Esto fue un saludito. Ustedes van a gozar la gloria de Dios porque no es la primera vez. Pero en esos países, la gente de élite, yo nunca la he visto corriendo. Ahora el dominicano. Pero la gente que ha llegado es un evangelio así, orgánico, con palabra, pero con revelación y con autoridad. Ese pueblo no está acostumbrado a mucha locura de nosotros, que se paran. Ay, Dios mío, en esta hora. Ay, Dios mío, que se tragan un león, un gato. Bendito un sea el hot dog. Señor. Dios le bendiga. Miren, mis amores, despídanse. ¿Cuánto vamos, Wanderley? No. Bueno, Wander, yo te dejo. Ya no vamos. Amado, yo no he peleado hoy con Wander, ni con mi Margarét, ni mis amores bonitos, porque tengo los otros amores bonitos. Esos son amores como de 7 años, hermano, mire. Ay, Usted sí. sabe por qué yo lo amo a ellos mucho, mire. Ellos Más de 7 años, como 7 años y medio, pastor. como 8, mire. Ellos me aman. Yo no tenía nada de fama. Desde que yo llegué a la vida de estos dos niños, en mis procesos de escasez que se lo he edificado, me honraban con alimentos para mí, para mis niñas. Esos dos amores que usted ve ahí me sacaban 2 veces al año, me montaban en su vehículo, me llevaban a conocer al país, me llevaban a restaurantes. Me decía, venga, mi amada pastora, que usted necesita descansar. Año por año, esa niña va a mi iglesia a darme las conferencias de congreso. Ese niño me abre la puerta. Yo creo mucho en la lealtad. Ellos son mis benjamines. Yo amo mucho a todos mis hermanos, amo mucho a toda mi gente, pero siempre he creído en la honra. Esos dos niños son lo que son en mi vida. Consejería de yo llamarla a ella, yo a ella le pido consejo. ¿Por qué? Porque yo sé que ella no es una neófita y sé que ella es una niña muy adelantada para sus tiempos, tiene mucha sabiduría. Cuando yo me iba a alejar de las redes, yo la llamé para pedirle consejo. Me dijo, no, pastora, haga así, así, así. Yo a ella me siento y la escucho porque sé que no es una niña y a él también, que no es que emocionado, sino que tienen un direccionamiento y una iluminación de la palabra y una sabiduría de lo alto. Conózcanlo. Si ustedes me aman a mí, ámelo a ellos infinito. Denme sus redes, mi amor, y yo sé, mire, y en la caja de comentarios, díganme si quieren. Yo se lo suelto, yo se lo voy a soltar a ellos dos solos en un tema. Usted sabe que el canal es de la pastora Kenia, eso no es nada, son de ellos también. Si ustedes lo quieren en la caja de comentarios, den sus redes, por favor. Y usted, mi amado evangelista, profeta, maestro, predicador, su número. Mira, no me lo saturen mucho, que ellos no son como yo. Esa gente tiene una empresa y son misioneros. Ya ustedes saben. Amén, amén. Nuestros números son 8... No, el suyo. El mío. Sí. 809-608-6475. Eso es para cualquier consejería, pero amado, son gente con responsabilidad, pero yo sé que usted lo iba a preguntar. Los medios, Lucero, su canal. Estamos en Facebook como Medios Jesucristo es el Señor. También estamos en YouTube como Medios Jesucristo es el Señor. Esa niña, amado, que usted ve ahí con esa humildad y esa santidad, tiene un bachillerato en teología y está haciendo una segunda carrera teológica online en una universidad en Estados Unidos. Usted oye que usted dice Kenia Fernández, mire, yo a esa, mire, no es humildad y que fingida, yo a esa niña le tengo que cargar los bultos. Ay, no, eso es una no diga Biblia eso. andante, eso es una cosa, digo, mamá.
¿Y cómo que te cabe tanta cosa en esa cabeza, mamá? Pero dame un chin. Ay, no. Sí, usted lo va. Ay, no. Pues yo estoy hablando mentira delante de Jehová. No, tú me dices, yo estoy hablando mentira. Mire, Dios le bendiga. ¿Cómo es que se dice, José? Shalom, Ubrajo, hermano. Ahí yo tengo a mi heredia. Yo lo que me junto con gente de élite, gente de rema. Sí, amado. Somos sana doctrina, pero no andamos de que en locura, de que el refresco y que el pollo y que el huevo. Dios le bendiga.